Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás Lucich para hablar de temas de la actualidad económica del país y en este caso para hacer un repaso sobre los salarios y qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos con los sueldos de los uruguayos. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué tal, Pepe? Y a propósito de lo que fue el denominado caso Kramerman, recordemos que hace pocos días el ministro de Industrias protagonizó un hecho político bastante significativo, presentó renuncia al no poder concretar un acuerdo que había hecho con sus trabajadores. Creo que es interesante compartir con los televidentes qué fue lo que pasó para analizarlo desde el punto de vista de la economía y en este caso, como tú decías, de los salarios y la política salarial. En el Ministerio de Industria, que siempre fue un ministerio pequeño y yo diría bastante debilitado en las últimas décadas, ¿verdad? Porque realmente la capacidad de tener un funcionariado, digamos, dinámico no era muy alta, empezó a tener una agenda cada vez más intensa. Es un Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y en las tres áreas hay desafíos importantes para el Uruguay. En minería, el Ministerio tenía una dirección que estaba prácticamente desmantelada, tenía recursos mínimos y había que fortalecerla. En energía, ni hablar, toda la agenda de la regasificadora, los planes para la energía renovable, la estrategia energética del Uruguay, que es una agenda muy intensa que se viene dando con mucho éxito en buena parte de ella. Bueno, y en industria lo mismo, necesitaba un equipo técnico a la altura de las circunstancias. Bueno, el hecho es que se dio algo que no se da solo en industria. Se contratan a buenos técnicos y luego terminan yéndose al sector privado. Pasan muy poco tiempo en el sector público y se van al sector privado que paga salarios mucho mayores. Desde mi punto de vista no es raro que pase eso, pero a veces las situaciones y las diferencias son tan extremas que se vuelven insostenibles. Entonces Kramerman y su gente dijo, bueno, vamos a pagarles más. Resolvieron eso y golpeó la puerta a COFE. Dice, bueno, si pagan más... Sí, que sea para todo, que se reparta en la torta en general. Vamos a repartir. Eso no fue del todo del agrado del presidente Mujica y allí fue donde se generó ese episodio con el ministro Kramerman, que presentó la renuncia, no tuvo respaldo. Bueno, finalmente se resolvió, el ministro vuelve a su función. Ahora, eso ilustra una situación que no solo se da en industria, se da en el Estado en general, y es que la pirámide salarial, que yo diría por definición siempre es una pirámide, los cargos altos tienen más salario que los sueldos bajos, que son obviamente más numerosos, pero en el Estado es muy chata. Es decir, hay sueldos bajos de funciones relativamente básicas con sueldos notoriamente mayores que en el sector privado. Claro. Choferes, porteros, personal administrativo. Por poner un ejemplo muy redondo, el personal administrativo del sector privado puede estar en una función más o menos básica en el entorno de 15, 20 mil pesos y en el Estado funciones parecidas están cerca de los 30.000. Sin embargo, un economista, un ingeniero, bueno, muchas veces no pasa los 60.000 pesos, un poco. Y en el sector privado están en 100.000 o más para arriba. Hay dos filosofías que se contraponen acá en el fondo. Una es que en el Estado, y eso es histórico, se cuestiona el alto sueldo y por eso en los últimos tiempos incluso el actual gobierno puso topes. Tú lo recordabas muy bien. Sí. El concepto del tope para justamente que no haya salarios demasiado grandes. Y eso genera este problema que tuvo industria. Claro, la otra filosofía es... que eso se libere y ahí puede haber un cuestionamiento político. Pero el mercado laboral... La diferencia está sobre todo sobre cuánto se pagan los cargos políticos, ¿no? Y cuánto los cargos técnicos. Siempre la discusión es, bueno, cuánto los políticos se definen a sí mismos o digamos, claro, terminan determinando sus sueldos, ¿no? Exacto, va por ahí, también en el Parlamento emerge mucho esa discusión y creo que das en el clavo, porque en definitiva lo que en el fondo está es una manera de estructurar el Estado, la reforma del Estado de la que tanto se habla y poco avanzado, en que justamente diferenciar esos cargos técnicos de los cargos políticos y ahí establecer criterios, metas y pago por desempeño. Porque el mercado de trabajo al final es el mismo. Es decir, todas las personas confluyen en el mismo mercado y claro, hay quienes pueden estar en el sector público o en el sector privado. Ahora, ¿cómo es el panorama promedio? El panorama promedio es este. Nosotros hicimos un análisis y pusimos en el año 96 los dos salarios, público y privado, en el mismo punto y calculamos qué es lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que el salario promedio en el gobierno central ha subido notoriamente más que el salario promedio del sector privado. Esto es muy claro, y si bien en los últimos años los aumentos en el sector privado han sido un poco mayores... ¿Gobierno central básicamente ministerios, empresas públicas? Muy buena pregunta. No, empresas públicas fuera y las intendencias fuera, pero todo el resto está allí. Por ejemplo, la educación, claro, que en términos de aumentos ha tenido muy fuertes aumentos. Y más todavía tuvieron los policías. Vamos a ver la información que hace poquito nos suministraba la gente del propio Ministerio del Interior. ¿Cuál ha sido la evolución del salario de un policía, un agente de segunda, de
grado 1. Nosotros, nos dieron la información en pesos corrientes, nosotros la pasamos a términos reales. Y aquí lo que compartimos con los televidentes es la evolución del salario de un policía, de un agente de segunda, como si fueran pesos de hoy, en todos estos años. Bueno, si con pesos de hoy, si estuviéramos en el año 2000, el policía ganaría menos de 15.000 pesos. Hoy está ganando 25.000 pesos. Ha tenido un aumento enorme, que además era parte de la demanda social. Es decir, lo he hablado con jerarcas políticos, y bueno, la gente pedía más seguridad y la respuesta presupuestal fue esta. Sin duda el salario policial tiene un aumento sustantivo, más allá de que puede discutirse, bueno, yo creo que ya es un salario muy digno, ¿verdad? Para un policía 25.000 pesos, que puede mejorar, obviamente puede mejorar. Este es el esquema. Y realmente son aumentos importantes. Por eso cuando a veces se dice, bueno, los salarios del Estado, como tú decías, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí. En educación ha pasado algo parecido, tal vez no tan fuerte el aumento, pero aumentos han sido significativos. Estoy hablando de la tasa de aumento, de los niveles absolutos. Yo creo que todavía en la educación hay mucho para avanzar, para llevar los salarios de la educación a niveles buenos y razonables. Entonces vamos a comparar ahora, de alguna manera, las dos gráficas que presentábamos, que es un poco la pregunta que tú hacías. Bueno, vamos a meternos un poco adentro. Y aquí tenemos la comparación, justamente, ya desglosando el sector público, porque no todo el sector público es igual. De hecho, en la administración central, pues, tú preguntabas recién, bueno, ¿qué es gobierno central? Sí, claro, están los salarios de los policías, de los maestros, pero la administración, los ministerios han ajustado, es decir, todo lo que responde, donde está el gremio COFE, la Confederación de Obreros y Funcionarios Estatales, ha ajustado por inflación, ha ajustado, digamos, manteniendo el salario real. Y con los municipales pasa algo parecido. Entonces, fíjense ustedes que los municipales, este es el promedio país, incluyendo Montevideo, han tenido aumentos claramente inferiores a los privados. Y bueno, estos dos grupos mucho menores a los policías que veíamos recién. Es decir, realmente la política salarial está muy dinámica y hay una dinámica fuerte en lo que es, bueno, el salario, que es un aspecto clave de la política salarial. ¿Cómo confluye esto en cuanto a lo que decíamos al principio? Bueno, ¿cuál es la política, esos dilemas de decir, bueno, cuánto se paga, en qué orden y cómo se define la pirámide? Y bueno, yo creo que todavía falta mucho en cuanto a definir, desde el punto de vista presupuestal, cuáles son los objetivos y después cómo se evalúa el desempeño. En COFE, por ejemplo, se oponen a tener evaluación por desempeño. Se dice, bueno, una función es una retribución y si la persona la cumple le tienen que pagar un salario digno y si no la cumple correrán las sanciones o los mecanismos que correspondan. Pero eso de pagar según el desempeño, COFE no lo lleva. Pero en las empresas públicas sí se está tratando de instrumentar algo de eso. Una de las cosas que reclama COFE también es, bueno, a igual función dentro del Estado, igual remuneración, que tampoco se da linealmente eso entre, bueno, diferentes organismos públicos, ¿no? Y sobre todo con las empresas públicas, que creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, porque cuando decís sector público, una cosa es una administración, incluso en una empresa. Vos tenés una gran corporación, y te lo digo porque lo conozco, empresas globales. Digamos, lo que es el funcionario, la burocracia administrativa, son salarios razonables y allí no hay mucho misterio, digamos. Ahora, las gerencias o las gestiones que tienen que funcionar por desempeño, ahí los esquemas son distintos. Ahí hay una parte de salario base relativamente baja y después se paga por desempeño. En las empresas públicas debería ser igual. El problema es que ahí también cuesta hacer las reformas, hay obviamente sindicatos fuertes que buscan tener su posición y se ha intentado hacer algo, pero recordemos que NUTE también ha retrocedido lo que se quería hacer, en ANCAP tampoco ha sido fácil. Es decir, allí todavía hay mucho para avanzar en configurar un esquema salarial que sea razonable en esa coherencia que tú manejabas, pero que también sea exigente para que el desempeño sea bueno. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.